noches, bienvenidos a Foro Médico, compartiendo con ustedes en sus hogares como cada jueves de estreno y por supuesto temas relativos a la salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo sé que mucha gente en casa quizás está del otro lado, quizás enferma, quizás atravesando un dolor crónico, muchos también con secuelas de chikungunya. Ustedes saben que esa enfermedad ha dejado secuelas muy importantes en los pacientes que han transitado la enfermedad y hoy tienen dolores osteomusculares y que se han ido cronificando a través de los meses. Así que vamos a hablar hoy del dolor, ¿sí? Del dolor que puede tener una poscirugía, un dolor permanente, un dolor crónico, agudo. Ya los profesionales nos van a estar explicando esta noche, pero vamos a hacer un abordaje multidisciplinario de lo que es el tratamiento del dolor. Muy interesante, así que quédense ahí una horita para compartir con nosotros. Nos acompañan en piso el doctor Roque Goitea Romero. Él es médico especialista en anestesia, analgesia y reanimación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Lina. Gracias por invitarme al programa. Un gusto, un placer. Marlene Muñoz, ella es kinesióloga y fisioterapeuta. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, agradecidos somos nosotros en EduCanal por tener el tiempo de ustedes, que es valioso. Licenciada Gloria Ayala Ruiz, también licenciada en nutrición. Sí, ¿qué tal, Lice? Muchísimas gracias por invitarnos, muy bien, estamos para compartir todos nuestros conocimientos. Me encanta. Bueno, vamos a hablar del dolor. ¿Qué es el dolor? Bueno, vamos a arrancar por ahí ya, de entrada. El dolor generalmente es un signo de alarma en el paciente, es una experiencia desagradable que experimenta el paciente. Pero necesaria. Necesaria porque nos avisa de que algo está mal en nosotros, ¿verdad? Es lo que nos empuja generalmente a consultar, a la consulta médica, es lo que más nos lleva a consultar. Me duele algo, ¿verdad? Es una experiencia desagradable que tiene que ver generalmente con una afectación de mostrarle tisular y también tiene que tener afectaciones psicológicas, nutricionales. Puede ser multifactorial, ¿verdad? Pero definitivamente el dolor es un signo de alarma en nosotros que tiene que ver, que es inherente a una patología, a una afectación que tiene reciente comienzo y que puede perpetuarse en el tiempo. Es ahí donde empieza el problema con el dolor. Ahí es cuando deja de ser necesaria como síntoma, podría decirse. Realmente el dolor es, así como te expliqué, es lo que a nosotros nos lleva a consultar, nos avisa a nosotros primero que algo no está bien en nosotros, entonces nos empuja a consultar. El dolor casi siempre está ligado a todas las afecciones que uno puede imaginarse, ¿verdad? Que más que menos en algún punto de la evolución de una enfermedad, ya sea aguda o crónica, desarrolla dolor, ¿verdad? ¿Cuándo es aguda y cuándo es crónica? La definición, la clasificación más bien de dolor en cuanto a tiempo se clasifica en aguda cuando es de reciente comienzo y se mantiene durante los primeros 14 días, subaguda cuando va desde ahí hasta los 3 meses desde su aparición, y mayor a los 3 meses ya se habla de un dolor crónico en el paciente. ¿Ya hay niveles de dolor? Sí, el dolor habitualmente es un síntoma subjetivo. Ahí estamos hablando de lo que es el umbral de dolor. Para una misma patología, 2 pacientes que tienen la misma enfermedad o la misma patología pueden describir el dolor en intensidad de manera diferente. Por eso es que se vuelve un poco subjetivo y se lleva a objetivo cuando uno empieza a hacer evaluaciones por tablas, con evaluaciones sencillas, como escalas numéricas, y ahí es donde el paciente empieza a puntuar su dolor, ¿verdad? Empieza a decir qué tanto le duele al paciente para que el médico tenga una idea de qué tanto le está afectando ese dolor al paciente, ¿verdad? Doctor, esta es una especialidad relativamente nueva, ¿verdad? Porque yo no digo nueva de 1 año, 2 años, pero por una década podría ser. Lleva más tiempo. Más Lilian. tiempo. Lleva más ¿En Paraguay? En Paraguay tiene un advenimiento más importante en los últimos años porque hay personas, en realidad el dolor es algo que cualquier médico debe saber tratar porque es inherente a su especialidad. Cualquier especialidad tiene que tratar con el dolor con sus pacientes, ¿verdad? Tiene que saber tratar. El dolor ha sido mal tratado o mal entendido por muchos de nosotros, ¿verdad?
hasta el punto que como tal, aislado, se volvió un problema. Entonces ahí muchos médicos empezaron a incursionar, a estudiarle mejor a lo que es el dolor, descubrieron sus limitaciones también y eso fue evolucionando, ¿verdad? Empezaron los médicos paliativos, el tratamiento médico, el tratamiento farmacológico y en los últimos tiempos, en las últimas décadas, 2 décadas, empezó el advenimiento del intervencionismo, ¿verdad? Que sería como el cuarto escalón que clasifica la OMS, que sería donde termina el tratamiento farmacológico y empieza un tratamiento intervencionista buscando optimizar el tratamiento, descomplejizar al paciente porque muchos de esos pacientes llegan polimedicados, ya tienen mucha medicación encima, se le está agregando más medicación para controlar el dolor y no se está consiguiendo. Entonces es como que el intervencionismo vino para descomplejizar a esos pacientes y conseguir un mejor resultado, ¿verdad? O sea, el intervencionismo que decís vos implica la presencia de más profesionales o no. Se refiere a lo que es el tratamiento mínimamente invasivo, ¿verdad? Ah, ya. El abordaje directamente hacia el lugar de donde se genera la transmisión de dolor Ya. para el paciente. Perfecto, ¿verdad? vamos a hablar entonces en el próximo bloque también de eso, que es muy interesante. Y obviamente me doy cuenta que tiene un trasfondo también psicológico. Totalmente, totalmente. El dolor tiene un puntal psicológico. De hecho, existen ciertos tipos de dolores que en la literatura se describe como que el paciente desarrolla en el tiempo tendencias suicidas. Dios, terrible, terrible. Licenciada, ¿cuál es el rol que te toca desempeñar dentro de lo que es el abordaje multidisciplinario del dolor? En lo que corresponde al área de rehabilitación, yo me puse muy contenta cuando se formó este grupo multidisciplinario porque ya no iba a trabajar sola, porque la fisioterapia es un trabajo constante con el paciente en el que día a día vamos trabajando sus lesiones, porque ellos ya vienen con una orden médica del traumatólogo, con cierta cantidad de sesiones y entonces prácticamente es una convivencia con el paciente de todos los días haciendo su rehabilitación y muchos de ellos llegan con un dolor bastante agudo, no pueden realizar los ejercicios, los movimientos que hacemos en el área kinesiológica. Entonces eso me limitaba bastante en el área de fisioterapia para avanzar con el paciente. Claro. Y una vez que se creó y se conformó este grupo, a mí me emocionó muchísimo porque dije, bueno, acá mis resultados van a ser excelentes hoy día porque voy a trabajar con un grupo de profesionales de salud y vamos a sentarnos todos juntos a hablar sobre el historial del paciente y crear un cronograma de rehabilitación óptimo. Porque no solamente es importante la rehabilitación física, sino también la nutrición de mi paciente, Claro. la psicología, por supuesto, porque no solamente del paciente, sino también de la familia. El entorno. Sí, el entorno, porque el paciente nunca va solo a la fisio, siempre va acompañado. Entonces, y el entorno también como que sufre todo lo que sufre el paciente. O sea, que no es un tratamiento de dolor individual, sino familiar. Familiar. Entonces, por eso es bastante importante hacer esa contención, no solo a mi paciente, sino también a sus acompañantes. Y como te decía, con este grupo multidisciplinario, ahora, por ejemplo, bueno, me siento y le digo, estos son los limitantes con este paciente que tengo y juntos creamos un programa de rehabilitación y yo llego a un plan. Sí, mucho mejor y llegamos a un mejor resultado. Mejores resultados. Ya, fantástico. Bueno, vamos a hablar de la nutrición luego de la pausa. ¿Me permiten? Tengo que establecer un corte porque ya me están marcando y luego vamos a continuar con este tema muy interesante y yo sé que mucha gente del otro lado está interesadísima en saber mucho más sobre un tema que es relativamente nuevo en Paraguay, decimos, pero 20 años, yo creo que 20 años que yo escuché por primera vez lo del tratamiento del dolor y en el mundo hay un interés general a nivel global de lo que se refiere a este tratamiento. Vamos a continuar entonces luego de la pausa, agradeciendo como siempre, por supuesto, a Biotic Pharma, calidad de innovación por apoyar este programa. Corte, volvemos enseguida.